Fernando Chino Navarro, gracias por venir. Facundo Suárez Lastra. Bueno, esto es uno de los ejemplos, creo yo, del problema político que tiene por delante en términos de gestión económica Alberto Fernández. No sé si hay alguna definición respecto a esto, por ejemplo. No, primero, coincidiendo con lo que vos decías, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, conocerte. Yo creo que es muy importante la sesión de hoy. Una sesión, yo con vos tuve hace 10 días, era otro el clima, ¿no? Un clima más beligerante, más de confrontación. No recuerdo qué diputado opositor estaba, pero estábamos con un tironeo, cosa que se superó dialogando, hablando, priorizando el bien común, porque el acuerdo que nadie quiere, ninguno estamos contentos, es necesario firmarlo y es necesario como punto de partida para discutir estas cuestiones, que tienen que ver con cuestiones técnicas, como vos señalás, y que las personas que nos ven tienen que ver con su inflación, con su trabajo, con si le alcanza o no el ingreso. Por lo tanto, que las dos fuerzas mayoritarias, más los demás sectores de la oposición, con participación de sectores del trabajo, de la industria, de la producción, como ocurrió en los últimos días, hayan planteado en el Congreso la coincidencia respecto a hacer un acuerdo y pagar, de acuerdo a las posibilidades de Argentina, sin atraer el crecimiento ni el trabajo, es un paso adelante muy importante y un número que ni el más optimista de los optimistas, hace una semana vos hablas con muchísimos actores de la vida pública, oficialistas y opositores, te había dicho 200 diputados que iban a votar a favor. Me parece que ese es el camino que hay que continuar. Nosotros no pretendemos gobernar con el fondo ni locos. Ellos podrán tener la directiva, pero nosotros vamos a gobernar con la Argentina, con los argentinos. Pero poder transitar acuerdos con la oposición y con otros actores de la vida pública me parece que es el camino que nos puede servir para ir resolviendo problemas. Porque después veremos si hace un DNU o no el presidente, lo resolverá con su equipo más jurídico más cercano, pero lo concreto es que al no tener presupuesto, el jefe de gabinete está facultado para ir administrando con él presupuesto del año anterior, la gestión cotidiana. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el acuerdo... Que está escuchando atentamente Facundo Suárez Lastra. El acuerdo que es absolutamente... Facundo va a coincidir porque tiene experiencia. Hemos marchado juntos en otra época contra el Fondo Monetario, moratoria allá. En los 80. En los 80 es un acuerdo que todos reconocen que es mucho más liviano, mucho más light que otros acuerdos. Pero eso queda para este análisis. Si en los días por venir los argentinos no van visualizando que su vida lentamente va mejorando, está mejorando. Se crearon 300.000 puestos de trabajo en los últimos 3 meses, hay crecimiento, pero cuando vos lo cotejás con el día a día, a veces los argentinos no tienen la misma sensación que esos números macro que nosotros planteamos. Me parece que queda claro que si discutimos, nos peleamos, pero priorizando construir puente, acordar, resolver, lo que Argentina requiere es que la clase dirigente, política, también la económica, también los factores fácticos de poder, piensan en la Argentina como un todo y no ver qué se lleva en la crisis, tenemos destino y podemos encarar el 2023 de otra forma. Facundo Suárez Lastra. Yo creo que hoy lo que va a pasar en el Congreso, lo que ha pasado en estos días de negociaciones y diálogo, es que hay un importantísimo triunfo de la sensatez y la moderación, y me parece que en la política eso genera expectativas favorables. Creo sin dudas que veníamos con una tremenda mala praxis, una fractura, un sinsentido que nos llevaba a cometer errores, sobre todo al gobierno, y que ya sobre el borde de la incapacidad de encontrar los acuerdos, se abrió una expectativa distinta, se la trabajó muy bien. Yo creo que el Congreso, los líderes parlamentarios, el presidente de la Cámara, Mario Negri, el presidente del bloque de diputados, el conjunto de las fuerzas políticas de la oposición y el oficialismo, lograron un diálogo que permite que se abra una expectativa distinta. Y quiero subrayar, Maxi, algo que se decía acá. Esta ley sale con 90 votos del oficialismo y 100 votos de la oposición. Y eso también es una clave acerca del gobierno que ha estado paralizado en sus contradicciones internas. El gobierno no ha tenido programa económico porque no ha estado en condiciones de formularlo. Ahora hay una centralidad en la política. Hay una centralidad política que aspira a conversar, aspira a no desbloquearse del mundo internacional ni de los organismos financieros internacionales. Esto genera una expectativa y me parece que nos da la oportunidad de un trabajo distinto, que el gobierno se anime
a saltar por encima de las dificultades internas que le genera la amplitud de criterios en su coalición, se anime a formular un plan y expresarlo frente a la sociedad para buscar consenso. Me parece que esto sería importante porque faltan 2 años muy difíciles por delante. Hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, cuya última frase es ahora esperemos que la vicepresidenta esté a la altura de su cargo. Yo mencionaba la frase de Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, ahora es Cristina la que debe buscar el consenso en el Senado. ¿Este es así, Navarro? Decime chino, eres con Navarro. Decime chino. Poco es cara de mano. Estamos consensuando. No, Están consensuando conjunto por el cambio y con el FMI, no conmigo, digamos. Están abrazando a Junto por el Cambio y con el FMI. Con Maxi nada. Abrazarnos, nos abrazamos. Yo te cuento un poco la realidad, el chino se quiere abrazar. Decime chino. Cada vez que le pregunto por Cristina se pone nervioso. No, te quería contar que vas a tener una primicia. El lunes a las 11, Martín Guzmán va al Senado. Sí. Lo vamos a acompañar con el jefe de gabinete, con Juan Mansur, como fueron los ministros a diputados. Y vamos a trabajar en el Senado, convocados por el presidente Bloque, por el compañero Mayás. Te llaman ahí Sí. para empezar el tratamiento en el Senado. Hay una obsesión, a mí me parece. Yo creo que es más psicológico que político lo de Juntos por el Cambio con Cristina. Por eso yo a veces cuando vos me haces preguntas, no es que me afectan tus preguntas de Cristina, no puedo creer que se reúnan 40, 50 dirigentes. Espero que vos no estés entre esos dirigentes y la conclusión que sacan es, ¿qué va a hacer Cristina? Mira, Chino, mira, esta plaza, esto es en vivo, ¿no? Esto es en vivo, estoy preguntando, ayúdenme, por favor. Esto es en vivo. Esta es la plaza de los 2 congresos, acá en vivo. Esto dice todo Partido Obrero, organizaciones de izquierda, Polo Obrero y demás. No están de acuerdo, nunca lo estuvieron, están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Acá hay un gobierno que tiene que gestionar una política económica que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, no es trivial que preguntemos si el principal caudal político de este gobierno va a acompañar o va a estar dentro de poquito acá, en la plaza, porque si eso ocurre hay un problema de gobernabilidad con Alberto Fernández. Vos acabás de dar números. Sí. Vos tenías escrito ahí 90 votos oficialistas. Sí, y El siendo bloque Juntos por el oficialista- Cambio. Sí, pero con 90 votos no tienen... Sí. El bloque tiene 118 legisladores. No. Es decir, de 118 legisladores del bloque de Frente de Todos, 90 van a acompañar el acuerdo. Quiere decir que en el bloque de diputados la mayoría de los legisladores de distinta procedencia, kirchneristas, peronistas, de otros partidos, de sindicatos, de organizaciones sociales, ligados a los gobernadores, intendentes, la mayoría vota el acuerdo. Pero nosotros somos respetuosos del disenso. Nosotros no estamos enojados porque algún compañero, que además lo plantea con franqueza, lo plantea públicamente porque no va a votar, lo hizo ayer el bloque, un grupo de diputados ligados a Juan Grabois, lo planteó en su momento Máximo. Nosotros no lo vemos eso como una ruptura, lo vemos como una diferencia en un tema que es álgido. Tampoco yo descalifico a la izquierda, digo, estos son turnos. Eso no es menor afrontar una deuda de 57.000 millones de dólares, que vos sabés que acordar y afrontar el pago exige un esfuerzo para la Argentina. Pero una cosa, si vos el esfuerzo lo haces a costa de menos crecimiento, más pobreza, menos trabajo, o lo haces en el marco de una política de crecimiento y de trabajo, donde algunas cuestiones macro que va resolviendo va a beneficiar a la economía argentina y a los argentinos. Pero, Chino, lo de la izquierda ahí es testimonial. Ellos van y dicen, nosotros estamos en contra, y es testimonial. Cristina, Máximo, no es testimonial. Están gobernando. Entonces, ¿cómo son se parte de la coalición, son parte de la coalición, y somos una coalición que tenemos contradicciones. Si ustedes siguen la política del Partido Demócrata de Estados Unidos, verán las dificultades que tiene Biden para sacar sus leyes, sus disposiciones del Senado o en la Cámara de Representantes, porque hay diputados o senadores demócratas que no lo acompañan y construye alianza con otros sectores. Suárez Lastra. No Sí. es una cosa inédita. Sí, yo creo que digamos, a mí me gusta en un día como hoy seguir regando a la plantita de la posibilidad que se abre, porque me parece que el gobierno tiene una forma de extrabar
lo que aparece como una tendencia casi exagerada a la procrastinación, esto de haber demorado 2 años el acuerdo, no poder sacar el presupuesto, digamos, por falta de capacidad para expresar a su conjunto y por el peso relativo importante que en términos simbólicos tienen los que se oponen. No es que se opone cualquiera, se opone el presidente del bloque del Frente de Todos, que se llama Máximo, que es un nombre exagerado, pero tiene un apellido Kirchner, que es muy claro. Lo mismo que la vicepresidenta no ha hablado en el tema más sensible que tiene la política argentina hoy, no ha emitido opinión, una persona que tiene una vitalidad y una fuerza política importante. Entonces, a mí me parece que no hay espacio para que tengamos 2 años más de esta tensión interna del gobierno. Yo creo que esta apuesta a la sensatez, a la moderación, a la amplitud y al diálogo que ha ejercido el gobierno en esta semana, que fue cambiante, porque el presidente de la Nación hace 4 días dijo que él despreciaba al Fondo Monetario Internacional. Hasta hay un problema de modales. Digamos. Uno no, al acreedor. Y no es un banco, es un organismo internacional del cual somos socios. 15 años gobernó el kirchnerismo, le pagó toda la deuda, le tiró los dólares por la cabeza y no se fue. Somos socios de ese club. No es un banco, es un organismo internacional con los países con los cuales tenemos relación. Entonces, la Argentina requiere más seriedad y moderación. Y creo que esto es una oportunidad, una enorme oportunidad lo que está pasando en el Congreso para generar un camino distinto en los años que vienen. Yo lo noto en un tono muy moderado también a Suárez Lastra. Uno tiende a pensar, ahí se habló mucho también del factor Carrió, influyendo también en el radicalismo y los propios Carrió gobernadores muy bien. del radicalismo. Uno tiende a pensar que se moderan percibiendo la debilidad del gobierno actual, ¿no? Y percibiendo que vamos a gobernar con muchas posibilidades dentro de 2 años y necesitamos un país que esté dispuesto a dialogar y que nosotros le podamos exigir al peronismo que sea la oposición que estamos siendo nosotros hoy, porque no tuvimos esa oposición nosotros cuando gobernábamos y la Argentina requiere oposiciones sensatas, patrióticas, comprometidas, razonables, donde el cálculo electoral no sea despiadado. Bueno, vamos a ver si se termina un poquito la lógica de confrontación. Pero son cosas a ver, un segundito. Hay una declaración de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que va un poquito, me parece, en el mismo sentido. No la vi. A ver, la tenés ahí. Perdón. Bueno, decime, vamos a discutir un acuerdo con el fondo, sí, lo sabemos. Este es un momento bisagra en la Argentina. Y la otra declaración, me buscan ahí la declaración que le agradece... ¿Puede ser? A la oposición, sí, a los diputados de la oposición. Le agradece a la oposición y dice que esta es una sesión histórica. Queremos agradecerle a la oposición. Bueno. Yo le agradezco a la oposición. Bueno. Yo también quiero recordar que la deuda la tomó Macri y eso no es hablar mal de él. Sí, Perdón, déjame terminar. Y el fondo, se integraremos un club. Yo la verdad, es un club que nos va mal a los argentinos en este club. Nos mandan siempre al descenso. Siempre ganan los mismos. Cuando jugás el partido ya está comprado. Acordate que la teoría Drago empieza cuando países centrales van a bombardear Venezuela por una deuda externa. No es que estamos hablando de cosas menores. Entonces, una cosa es ser sensato, tener vocación de diálogo, una actitud constructiva. Yo no siento que somos un gobierno débil, todo lo contrario, porque en el marco de una pandemia, con una crisis sin precedentes, negociamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo Monetario, tenemos una posición clara en el marco internacional. Argentina, con problemas muy graves, socialmente está tranquila, está creciendo. Entonces, yo no digo que somos una panacea, que somos un equipo que gana 10-0, no. Pero tampoco somos un gobierno débil, somos un gobierno... Puede ser que un sector grande del Frente de Todos, referenciado con Cristina, la propia Cristina, piensen que esto va a fracasar o que de alguna manera pavimenta el camino para una derrota electoral en el 2023 y por eso no acompañan. A ver, cualquier iniciativa que desarrolle Argentina, el acuerdo, el no acuerdo, cualquier iniciativa que no tenga que ver con la mejora de la vida cotidiana de 44 millones de argentinos, nos complica el panorama electoral. O sea, acá no hay... Esto no es un tema de discurso, no es ideológico, es un tema de gestión. Chino. Argentina hace tiempo, en su clase política, nos hemos alejado de los problemas cotidianos y la empatía es muy distante. Si nosotros no cambiamos esa lógica, si los políticos no entendemos que la mayoría llegamos al día 30,
pero los argentinos mayoritariamente no llegan al día 30 y no empalmamos esas expectativas, difícilmente entendamos de qué se trata. Un segundo, Facundo. Vos tenías información para aportar acá de este tema político. Después nos vamos al tema Ucrania. Ya nos vamos al tema Ucrania. Sí, contame los temas que tenés con esto que estamos hablando. Básicamente, para contar un poco cómo se llegó al consenso ayer, donde más o menos a horas de la mañana, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, algunos diputados aisladamente, empezaron a destrabar la cuestión. Encontrar una solución, una diagonal, como dice Gabriela Cerruti, que es básicamente eliminar del articulado de la ley lo que es el programa económico y que el Congreso solamente apruebe lo que es el endeudamiento y el fin para el que se iba a usar ese endeudamiento. Eso es lo que se había consensuado. Sergio Massa aceptó esa propuesta. El bloque de Juntos por el Cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio, se sentó también a ver si esa propuesta era viable para ellos. Se lo llevaron también con algún ajuste a Sergio Massa. Sergio Massa habló con el presidente, esto lo anticipamos acá en MMD, lo anticipamos a la 1:30 más o menos, que ya estaba casi todo negociado, solamente faltaba el ok final del presidente. Massa habló con el presidente, volvió al Congreso y ahí empezaron una serie de reuniones más técnicas, donde había que pulir, ya estaban de acuerdo en la línea general que era eliminar el artículo 2, que era el que aprobaba el programa económico, había que pulir la redacción del proyecto y en eso se abocaron toda la tarde. Sergio Massa, Mario Negri, Luciano Laspina, que es uno de los que fue la cabeza económica de Juntos por el Cambio, y todo se terminó de cerrar cuando la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se juntó por Zoom y emitió ese comunicado que acabamos de ver en pantalla. Finalmente, con todo cerrado... La Mesa Nacional con Macri también presente. Con Macri, Rodríguez Larreta, todos los integrantes de Juntos por el Cambio, no de diputados, sino de todos. Y finalmente esto se rubricó con el presidente y se volvió a diputados. Hubo un momento de tensión porque habían quedado en juntarse tipo 10 de la noche para firmar el dictamen que habían consensuado, y hubo un momento de tensión a la noche porque no aparecían ni Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, ni Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, y la oposición se empezó a impacientar, porque una cosa es lo que acordás y otra cosa es que realmente aparezcan las cosas firmadas. Bueno, a último momento hubo un pedido del Banco Central para cambiar una parte de la redacción de la ley y explicar que el endeudamiento se iba a usar no para fortalecer las reservas, que era lo que se había consensuado originalmente, sino para financiar el presupuesto. Un cambio cosmético, pero que generó algún ruido y de hecho hubo algunos diputados del Juntos por el Cambio que no firmaron el dictamen, que salió prácticamente por unanimidad, pero hubo 5 diputados, Gerardo Milman, Omar de Marchi, Graciela Ocaña, que no firmaron. Finalmente, así se firmó, casi por unanimidad, y se va a dar una paradoja en el recinto, y que esto le quería preguntar al chino. Paramos un segundito, quiero que me cuentes también el enigma, para así desplegamos toda la información política y después lo completamos. Vos decís, está el enigma Máximo Kirchner, bueno, y qué va a ser la cámpara. Ahora lo vas a contar. Yo insisto con este punto, ¿no? Con el tema del resto del memorándum, que si el Congreso tenía que aprobar los anexos como quería Guzmán. El gobierno tiene ahora que gestionar políticamente y tiene un problemón, porque acá hay por lo menos 2 leyes que hay que enviar al Congreso a pedido del FMI, una nueva ley penal cambiaria, una nueva ley de lavado de dinero. Después hay una serie de condicionamientos específicos, no solamente fiscales, monetarios, cambiarios, lo que conocemos todos, la tasa de interés, que el dólar no se quede atrasado respecto a la inflación, el tema tarifario. Si el gobierno tiene ahora en abril llamar a audiencias públicas, está, y en junio, el 1 de junio, ya tiene que aplicar los aumentos tarifarios, el segundo aumento tarifario, porque ya aumentó luz y gas ahora en marzo. Es decir, todo eso va a requerir una gestión política que no la podías liquidar directamente metiendo todo el anexo del FMI en una ley. ¿Está claro eso? Entonces eso va a requerir mucha habilidad política y mucha fortaleza política del oficialismo y consensos internos o negociación con la oposición para ir gestionando a lo largo del año. Por eso lo que te dicen fuentes parlamentarias y también del Ejecutivo fueron por la opción de máxima, que era aprobar el artículo 2 con todo el programa. Bien, pero ahora, esta es la opción posible. Después habrá que seguir negociando los distintos artículos y ir viendo qué esta es una opción, si se quiere, muy sensata, si lo que querían era que el FMI aprobara, que insisto, es la primera vez que un acuerdo con el FMI tiene que pasar por el Congreso. Estoy contando conceptualmente que después la gestión de la política económica, que obviamente la tiene que hacer el Poder Ejecutivo,
con su ministro de Economía, va a requerir después mucha política también en el Congreso, porque va a haber cosas que también van a tener que volver al Congreso. Se dijo en el Congreso, incluso hasta lo dijeron algunos compañeros de Frente de Todos, que había cláusulas secretas. Entonces lo que hizo Martín Guzmán, en un artículo que no estaba dividido, en un proyecto que no tenía 2 artículos, era uno solo, inicialmente, después se modificó, es poner toda la información arriba de la mesa, que nadie diga que hay artículos secretos, que hay cosas que no se saben. Ahora, lo central en términos de política, más allá de la forma, yo estoy conforme igual que vos con la redacción del artículo que se va a aprobar, pero la información está arriba de la mesa, nadie puede decir que no sabe. Ahora hablamos un poquito. Un segundo, ahora hablamos de eso. Dejamos lo del enigma, entonces, Máximo Kirchner, ponelo a Máximo Kirchner acá. Sí. Vos tenés la información del enigma, cómo va a votar. Lo dejamos ahora un toquecito, porque lo tengo a Gustavo Sierra para hablar del otro tema, ¿no? Y tenemos el móvil en el Congreso, porque está empezando la sesión. Pablo, habías dicho 14 horas, estaba empezando la sesión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, con muchas marchas en los alrededores, la sesión que todavía no comenzó, están llegando recién los diputados, se ve apenas 2 diputados en el recinto, de a poquito van a ir llegando, hay algunos más que están sentados en las bancas del fondo, pero bueno, calculemos más o menos para 14:30 que esté comenzando la sesión. Vuelvo a insistir, seguramente haya algunos pedidos de la oposición o de bloques minoritarios hasta que se empiece a debatir el tema concreto del acuerdo con el fondo. Vos habías dicho el enigma Máximo Kirchner, lo habías puesto acá, tenías una carátula respecto al enigma Máximo Kirchner. El enigma Máximo Kirchner es lo que todos están preguntando a esta hora y lo que plantean cerca del diputado Kirchner es que va a haber alguna definición política y va a haber alguna sorpresa. Es decir, se descarta la opción de que simplemente Máximo Kirchner no vaya a sesionar y que pase desapercibido. Alguna definición política va a haber. Lo que está en duda a esta hora es si va a votar en contra del acuerdo, y al igual que su gente, o si se va a abstener. Esta duda abarca a Máximo Kirchner, a la Cámpora y a otros diputados de izquierda, por ejemplo, aquellos que responden a Juan Grabois, que tiene 3 diputados nacionales. Bueno, es la duda que persiste. Sí, Grabois ya dijo que va a votar en contra. Grabois ya dijo que va a votar en contra. Dijo que no va a votar el acuerdo. Eso no significa votar en contra. No es lo mismo la definición política de abstenerse que de decir voto en contra al gobierno del que formo parte. ¿Para ustedes es relevante, digamos, la definición pública que pueda haber respecto a esto en la votación de esta tarde? Espero que cualquier decisión que se tome esté en el marco del disenso y de la sensatez. Uno podemos disentir en el tema, pero no perder la sensatez. Creo que Máximo ha sido claro en todas sus posiciones. Lo que me preocupa es lo que hablaron antes, ¿no? Lo de los precios. Porque vos tenés un dato objetivo que es la guerra, una cuestión que empuja. Los precios, lo explicó bien lo que es Ucrania con todo lo que es grano. Pero después también ves que tenemos un estado frágil, débil todavía, porque vos tenés el aumento razonable, y después tenés el intermediario, el abusador, el formador de precios que nos mete la mano en el bolsillo. Yo creo que tenemos que poner la energía, y sería bueno que acordemos políticas comunes porque tiene que ver con los argentinos. Eso no es un tema de partido. Cuando te meten la mano en el bolsillo, no te preguntan a quién votaste. Sí, Maxi, un pequeño comentario por lo de Ucrania, porque la verdad que no puedo estar acá después de haber escuchado todo lo que escuché sin reflejar alguna empatía con el sufrimiento de los ucranianos, de los civiles, y sobre todo una reflexión vinculada al orden democrático y al derecho internacional. Yo creo que acá parecía muy enfrentado Estados Unidos y Rusia, pero hay otro actor central de esto que es Europa, y Europa está dando señales clarísimas de solidez, compromiso democrático. Países que han tenido una historia de neutralidad absoluta están muy comprometidos en acompañar el esfuerzo para parar la concepción autocrática, y una reflexión que tiene que ver con la economía, con el proceso político y por qué caminos se logra el progreso y el desarrollo, que tiene que ver con las instituciones, con el orden internacional, con la democracia, y hay un modelo europeo y hay un modelo autocrático como el de... que también es bueno que lo reflexionemos los argentinos, porque en el medio sufren millones de personas. Se me partía el corazón, me hacía acordar las imágenes del Líbano, lo que era la París del Medio Oriente, que terminó siendo tierra arrasada. Bueno, uno ve en las ciudades de Ucrania algo parecido,
y me parece que la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser acompañada por la Argentina condenando con Sí, toda claridad la la invasión Argentina rusa. en una segunda instancia, la verdad que condenó Sí. en todas las instancias de Naciones Unidas y demás. Lo que sucede es que al principio, dado el viaje del presidente 10 días antes, en medio ya del conflicto, yo insisto, ha habido también falla de previsiones, de pronósticos por parte del gobierno, cegado por su desesperación en el tema económico. Cegado, digamos. Y muchas cosas de las que ha dicho el ministro de Economía no se cumplieron, más allá de la sobretasa que se iban a recortar y demás. Estaba la promesa de 3.000 millones de dólares de DEG de Rusia a la Argentina, en una especie de préstamo bilateral. Por eso se queda... Y los están teniendo del fondo, porque Bueno, lo que no se dice es que es está un bien, acuerdo pero- de facilidades extendidas y que acaban de acordar que va a haber más deuda, va a haber más dinero. No, está bien, pero y que no a lo solamente que van a lo que voy es que toda la movida, Alberto Fernández, no sé si su frase, elogio a Putin y demás, tenía que ver con conseguir 3.000 millones de dólares de DEG para las reservas del Banco Central una vez que se aprobara el acuerdo con el fondo del gobierno ruso. Obviamente todo eso ha volado por los aires, pero la verdad... Máximo, aprovecho, porque tiene razón Facundo. Repudiar absolutamente la acción rusa, repudiar la guerra, la violencia, que más allá de las razones, que todo es opinable, pagan los civiles, y hay muertos. Eso hay que resolverlo en otro ámbito. Después los temas económicos yo creo que es un debate más amplio, ¿no? Porque el principal socio de esa república, de esa nación autocrática, como vos decís, es Alemania. Y los que más bregaron, coincidiendo en general con lo que decís de Europa, para que no haya sanciones contra Rusia, fueron Alemania e Italia. Si lo económico se mezcla. Preguntale a Guaidó qué opina de la visita de la gente de Biden en Venezuela. Es decir, acá hay otros Sí, intereses. sí, se rearma La todo el real tablero política internacional. pasa a veces por Correcto. encima de principios que nosotros igual debemos valorar. Sí, pero no se entendía bien cuál es el Pero- principio. A ver, está claro que No, el pero digo principio, que- de, el porque principio es de una- Cristina. es El una- principio de es una Cristina. discusión Sí. cuando él nombra el Líbano, que era la Suiza de Medio Oriente. Vos podés agregar el Libia, podés agregar Afganistán, podés agregar Siria, podés agregar Irak, podés agregar Irán, más atrás Vietnam. Digo, hay muchas cosas para hablar. Hoy repudiemos el hecho... Sí, sí, por supuesto. La violencia y la guerra de los rusos, de Rusia en Ucrania, y ojalá se encuentre la paz, porque la descripción que hacen los especialistas es que el tema nuclear y el poder que tiene Rusia hace también que actúe con cierta impunidad, porque nadie puede avanzar, y propio Estados Unidos Ah. está limitado o no quiere pasar a otro plano, porque además también cuida no agravar la situación. Pero digo, el tema internacional es más complejo. Está claro. Fernando Chino Navarro, gracias. Gracias a Gracias ustedes. Facundo Solela. Hace tiempo que no los veía así, tan civilizados y el consejo. Facundo es un gran amigo. Yo digo, cuando pasa eso es que estamos muy mal, que estamos ahí al borde viendo... No, ok, encontramos vi- el camino para estar muy bien. viendo ahí el precipicio y decide la dirigencia política dar unos pasitos para atrás a ver si se reordena. Igual Porque hace tiempo, con Facundo siempre que coincidimos en cualquier instante. No, no, pero entramos más muy allá de la Exactamente. militancia de los 80 y todas esas cosas que ustedes se conocen desde entonces, Facundo estaba picante con el gobierno, estaban durísimos y demás. No, pero lo que pasa es que Cuando no llega era a el este momento de tipo de pasarse- diálogo decíamos, estamos muy mal, están viendo ahí... No y es se el van. momento de pasarse cuentas, digamos, está la cosa Está bien. bastante delicada. Muy delicado. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Vos